Un gusto, una alegría, mis apreciados amigos, querida gente que nos acompaña siempre en este, su espacio de crecimiento, nuestro espacio de conocer más el plan de Dios, el amor de Dios y todas las bendiciones y promesas que Él tiene para nosotros. Nuestro espacio de lecciones de esperanza, lecciones para la vida, lecciones para mejoramiento, lecciones para salvación. Juntos abriremos este precioso libro, estudiando lo que nos dice acerca del plan de Dios para nosotros, de quiénes somos y cuántas soluciones tiene el Dios del cielo para cada situación que se presenta. En esta ocasión contamos con un invitado que nos va a ayudar mucho a profundizar, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Les habla a usted del pastor Jorge García. Pastor Jorge, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Gabriel, por la invitación. Aquí estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios, que será de gran edificación, y lo importante, en la segunda lección que ya tenemos en este trimestre por la gracia de Dios. Así es, Pastor Jorge. Apreciados, puedan tomar su Biblia allí donde están para que juntos podamos estudiar y darnos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. El Pastor Jorge, que nos acompaña, es líder de la iglesia para una parte de Antioquia y parte del Chocó, ¿cierto? En la Asociación Centro Occidental. Sí. Y es director de jóvenes allí para esa área, de escuela sabática, de ministerios personales. No solamente escuela sabática y jóvenes. Solamente escuela sabática y jóvenes. Bueno, ahí tiene para entretenerse un poquito, ¿cierto, pastor? Claro que tremendo sí. Desafío trabajar con la juventud. Apreciados y pastor, creo que todos tenemos claro que toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Siempre que hacemos algo, generamos algo en las personas, sí, en el medio ambiente, en lo que nos rodean. Y eso queda claro desde la creación del mundo, desde que Dios también creó este planeta Tierra, como nos lo describe la palabra de Dios a nosotros. El ser humano tomó decisiones diferentes a lo que Dios tenía, y cada decisión que el ser humano ha ido tomando ha traído consecuencias, ¿verdad? Y unas situaciones que tal vez no pensamos que fuéramos a llegar allí, pero allí están esas consecuencias. Y pues este gran conflicto ha traído luego de la rebelión del ser humano, y cuando nos dejamos de pronto llevar por las malas enseñanzas de Satanás, pues desobediencia para nosotros, ¿verdad? Y la rebelión, nos queda claro a nosotros al leer la palabra de Dios que siempre que el ser humano hace algo contrario al plan de Dios, solamente para nosotros viene sufrimiento, muerte, tristeza, desilusión. Es el resultado, ¿no? Natural de ir en contra de los planes de Dios para nosotros. Pastor, ¿cómo se muestra la realidad de la libertad de elección o el libre albedrío que Dios le da al ser humano en la perfección del Edén? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, allí versículos 16, 17? O sea, sería bueno que lo leyéramos. Sí, sí. Vamos a abrir la palabra de Dios para que miremos el tópico de esta semana. Qué interesante, nos habla con relación a la pregunta que me hacía Pastor. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer. Cuando miramos este pensamiento, algunas personas se preguntan, bueno, pero si el Señor sabía que no era bueno lo que el hombre, al tomar un mal paso, una mala decisión, y por qué estaba en su medio, lo que encontramos esencial en el repaso de este tópico tan interesante es que hay una palabra interesante en esta semana, y es la libertad. Pero esa palabra libertad va acompañada de la palabra obediencia. Vivimos en un mundo donde las personas dicen: yo quiero ser libre. A temprana edad un niño, un adolescente dice: ¿cuándo creceré para ser libre? Pero una cosa es ser libre bajo los conceptos y el capricho, podemos decir, o las decisiones humanas, como pasó con Adán y Eva, y otra es la libertad, tener nuestra mente, nuestra conciencia direccionada de Dios con tal de obedecer conforme a lo que dice el Señor. Entonces, cuando la palabra obediencia va de la mano del Señor, entonces yo no me distancio del Señor, sino que yo camino libre y me conduzco libre de la mano del Señor. Dios le está diciendo a Adán y a Eva: mire, si ustedes dependen de mí, porque aquí es donde viene el gran contraste de esta semana que hemos mirado. Dios creó todo perfecto. Y cuando Dios crea todo perfecto, Él no quiere nada imperfecto. Porque la perfección nos lleva a cada día a mejorar, a avanzar, a madurar. Y la imperfección nos lleva al fracaso, a la tristeza, al dolor. Entonces Dios dice: mira, recordemos ese pensamiento relacionado a esto de la libertad, en aquel pensamiento Deuteronomio 30:19, cuando el Señor dice: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En otras palabras, delante de nosotros está el bien y el mal.
Pero el consejo del Señor luego dice allí, pero te mando, yo te aconsejo que elijas la vida, tú y tu descendencia, para que vivas para siempre. Entonces, Dios, la esencial que colocó en Adán y Eva fue la táctica o el propósito de que él tuviera la libertad de elegir, para que no estuviera condicionado como por una obligación, sino que tuviera la libertad de experimentar. Ahora, yo estoy seguro que si Adán y Eva hubiesen experimentado en la libertad la obediencia a Dios, no se habían lamentado de lo que después pasó. Pero como hubo una desgracia, después vino la tristeza y la aflicción. ¿Cuántas personas hoy quieren ser libres, pero a su manera? Dios nos invita a través de este tópico, de esta enseñanza, podemos ser libres, pero sin dejar a un lado la obediencia a Cristo Jesús. Así es, y qué cuidadosos. Los invito a que seamos muy cuidadosos de ese regalo de ese regalo que nos ha dado el Señor. Sepámoslo apreciar, administrar, para que sea de bendición para todos nosotros. Y ahora, pastor, ¿qué nos dice la Biblia de la estrategia que utilizó Satanás para desviar a Adán y Eva a que llevaran y le dieran un mal uso a esa posibilidad de elección? ¿Y de qué manera enfrentó Eva esa estrategia, ¿no? Porque él coloca una estrategia, pero ahora Eva lo enfrenta de una manera que también nos deja una lección, ¿no? Mire que uno de los pensamientos, porque el centro de la respuesta, podríamos decirlo directamente, que Satanás siempre pone por encima su palabra que la palabra de Dios. Y él colocó en Eva y en Adán, primeramente en Eva, cuando luego ella lleva y seduce a su esposo también para caer en la tentación, precisamente dice, mire que uno de los textos, el versículo 1 del capítulo 3, cuando él dice una expresión, es verdad con que Dios dijo que de ningún árbol, y Dios en el texto no dijo que ningún árbol, porque acabamos de mencionar, tenía todos los árboles, todo plantado, solamente uno solo. Y entonces ahí comienza la primera mentira. Ahora, yo estoy seguro que si Eva se centra en recordar, Dios dijo que comamos de todos los árboles menos de uno. Yo creo que por lógica ella tenía que entender, son todos menos uno. Pero entonces el enemigo viene y le siembra la confusión y le dice, con que Dios dijo que ninguno, ahí abarcó a todos, el bien y el mal lo abarcó. Hoy día vivimos un mundo donde la gente, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo estudiando, y entonces usted de qué va a vivir, entonces usted se va a morir. Es que usted no puede comer nada, mire cómo me lo dijo. Es que ustedes el sábado no pueden hacer nada. No, el sábado no es que no podamos hacer nada. El sábado nos deleitamos en hacer más la voluntad de Dios y hacer el bien a los demás. El enemigo lo que ha centrado entonces, dice, es con que, ¿verdad? Esa gran mentira. Generalizó, no puntualizó. Dios puntualiza el pecado y presenta una gran verdad. Mientras que el enemigo generaliza el mal y la verdad, la mezcla. Y por encima, entre una verdad y el error, es 100% prácticamente error. Otra expresión que notamos en el versículo dice, es cuando él habla, le siembra a Eva entonces en su mente, porque Eva dice que a sus ojos era codiciable, era agradable, quería conocer, quería experimentar. Ahora, estas lecciones son aplicables para nosotros, porque están escritas ahí, ya Adán y Eva pasaron en la historia, pero hoy están para nosotros. La pregunta es, ¿qué está codiciando nuestra mente hoy? ¿Qué es lo que más codiciamos? ¿Lo que vemos en nuestros ojos o lo que dice la palabra del Señor? Y entonces la mayor acusación que el enemigo utiliza finalmente en el versículo 5 es cuando piensa ocultar el mensaje de Dios con las palabras de él en el versículo 5. Entonces, una de las maneras como el enemigo pudo entrampar a Eva es que trató de olvidarle el consejo divino del Señor. Así es, que se borrara la voz de Dios. Ahora, yo me pregunto, el mundo que vivimos hoy, la metodología, la estrategia, la cultura, los pensamientos, la ideología, todo está ocultando de que la gente obedezca más lo que está en contorno, la voz del enemigo, que la misma palabra de Dios. Es tiempo de que volvamos a escuchar la voz del Señor y vivir un escrito está. Mire, pastor, que es más sencillo. Cuando Jesús vino, que se hizo hombre, cuando Gálatas 5:6 dice que el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo nacido bajo la ley, de mujer y bajo la ley, para redimir los que estamos bajo la ley. Jesús con toda la autoridad que tenía como Hijo de Dios y Dios mismo, pudo decirle al enemigo, yo soy Dios, esto es así, pero Jesús simplemente dijo una palabra, escrito
está. En las 3 tentaciones Jesús pudo decir, escrito está. La gran diferencia para vencer al enemigo es decir, así lo dice la palabra de Dios. Así es, y pastor, mire lo que usted menciona, el enemigo utiliza la estrategia de argumentarle, ¿no? De darle razones, y le dice, pero mira, y le empieza a decir, no solamente no van a morir, y contrario a lo que Dios, o sea, dice algo totalmente opuesto a lo que Dios había dicho, y le empieza a decir, sino que empieza, Dios de todo no es tan bueno con ustedes, porque es que Él sabe que el día que ustedes coman de esto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser igual que Él. Y ahora implantó el pensamiento de Él en Adán y Eva, ¿no? Él quería ser igual que Dios, no lo logró, y antes por el contrario, pues se degradó cada vez más, y ahora trata de colocar ese pensamiento, no, van a ser igual que Dios, y ella empieza a argumentar, y me llama la atención, pastor, y es una advertencia para todos nosotros. Ella hace frente a la estrategia del enemigo no con una así dice el Señor, sino con su racionamiento, ¿no? Dice la Biblia que empezó a mirar el fruto, y entonces dice la Biblia allí, vamos a mirar aquí, dice la Biblia, al ver la mujer que era bueno para comer, dice, pero se ve que puede tener nutrientes, y de hecho ese animal lo consume y no se ha muerto, ¿cierto? Porque que la serpiente no, yo ya lo probé y mira, estoy aquí hablando, estoy haciendo un montón de cosas que ningún animal podía hacer. Entonces lo vio agradable para comer, a sus ojos lo vio deseable, y entonces empezó a decir, pero vea qué colores tiene. Empezó a mirarlo desde la óptica humana y del contexto, pero se olvidó de algo, es que Dios había dicho no. Qué diferente, mire cómo cuando vino la tentación ella lo enfrenta con racionamiento humano, mientras cuando vino la tentación a Jesús, Él contestó siempre con un escrito así está. Así dice el Señor, mis queridos. Cuando llegue la tentación, que muy sabiamente va a llegar a nuestras vidas, el enemigo va a querer engañarnos, qué importante, espacios como estos, el conocer la palabra de Dios, porque al conocerla es cuando usted y yo podremos contestar al enemigo, espérate un momentico, porque es que la Biblia dice, o sea, Dios me dice algo distinto. Tal vez todo hubiera sido distinto si Eva le hubiera dicho, espérate, porque es que Dios me dijo que de todo, pero de eso no, y hubiese buscado a su esposo, porque de hecho ya habían cometido un error, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Claro. Y estaba ella por un lado y su esposo por otro lugar. Entonces, no enfrentemos nunca la tentación tratando de argumentar, de racionalizar las direcciones y los consejos de Dios. Siempre que Dios nos dice algo, nos da un consejo, una advertencia o una orden, mis apreciados amigos, hermanos, está haciendo, está dándonos de su conocimiento perfecto para que todo en la vida nos salga bien. Lo mejor que podemos hacer es escucharlo a Él. Y Pastor, Génesis 3:4 dice que una mentira tremenda y que todavía hoy sigue llevando a mucha gente tras ese engaño. ¿Cuál fue esa mentira fuerte que le dice Satanás a Eva en el versículo 4? 4 del capítulo 3 dice muy claro, dice, no moriréis. Le dice, ¿cierto, Satanás a ella? No moriréis. Está sembrando desde un comienzo la inmortalidad. La inmortalidad. Mire que pasa el tiempo y hasta hoy todavía está la creencia que aún la persona muere y todavía puede tener una oportunidad después de la muerte, un proceso de cambio de su vida, de estudio de su vida. Cuando Eclesiastés, Salmo, los versículos que hemos estudiado presentan de que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, y finalmente, ¿por qué fue una mentira? Porque finalmente, si morimos, finalmente Adán y Eva murieron espiritualmente desde ese mismo instante, perdieron el privilegio de cara a cara hablar con Dios, de ver una relación continua con Dios, como Dios lo quería desde un comienzo. Y la tristeza, yo pienso que fue el primer momento cuando soltaron sus lágrimas, su tristeza. Ahora, todo esto viene sembrado por el enemigo, porque lo que expresaste hace un momento, pastor, desde un comienzo el pecado comienza la tragedia en el cielo. Y Satanás sabía que ya él estaba derrotado, él estaba perdido. Y se aprovechó viendo una pareja fiel al Señor. Mire, el enemigo ya ha sembrado tantas mentiras, pero necesitamos no distanciarnos. En el momento que nosotros nos distanciemos totalmente del Señor, estamos perdidos. Estamos ganados para Cristo a medida que nos acercamos más a Él. Entonces, hoy se ha sembrado esa gran mentira y puso por encima, pero simplemente volvemos al mismo tema. Esa palabra va en contra de la palabra, lo que había expresado el Señor. El Señor dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Toda relación, toda decisión que tomemos apartado de la palabra del Señor nos lleva con el engaño a la perdición. Ahora, ellos fueron engañados
y tristemente tuvieron que empezar a vivir una vida de tristeza y de miseria. Dios hoy quiere presentarnos, nos está presentando una verdad a través de Cristo, pero muchos todavía siguen engañados en la doctrina del error, en la doctrina de la mentira. Ahora la pregunta es, ¿le creemos a alguien que dice palabras de mentira? Porque el enemigo siempre habla con la mentira, mas Cristo es la verdad. Entonces tenemos que volver a esa palabra. Si la palabra nos dice que nuestras consecuencias nos llevan a la muerte, entonces la única solución es buscar a Cristo que tiene la vida. Y hasta allí. Y hoy día, si vemos a través de la historia, es una de las grandes doctrinas, en contra de la doctrina, mejor falsas enseñanzas, la inmortalidad del alma que está dando que hacer, y muchos todavía. Uno conoce a diario, yo pensé que esto quizás era cuentos de hadas, y una vez que estábamos en un lugar visitando, una señora estaba terminando el estudio y me dice, pastor, me voy rápidamente, pero ¿cuál es el afán? Tiene un familiar enfermo. Y me dice, no, es que a las 12 de la noche me voy a comunicar con mi madre, que todas las noches me comunico con ella. ¡Wow! La inmortalidad. Los muertos nada saben. Y eso fue lo que el enemigo le sembró. Ahora, ¿por qué habla de la inmortalidad? Porque Dios quería presentarle a la persona que hay una salvación, una esperanza, mientras que el enemigo quiere sembrarnos siempre la mentira para vivir bajo el pecado. Así es, pastor, y de esa manera el enemigo nos distrae y nos lleva a no ser cuidadosos del plan de Dios, y al decirnos, hacernos creer que no vamos a morir, pues descuidamos a Dios y dejamos de un lado el entender que al fallar, pecamos, vamos a morir, necesitamos un Salvador. Entonces no buscamos a un Salvador, sino que buscamos la salvación por nuestras obras, buenas acciones, y según la creencia, ¿cierto? Algunos hablan del karma, y que en otra vida, pero que en ellos mismos, o sea, que en el mismo ser humano está la solución. Y la única solución para el pecado y para la muerte es Cristo, mi querido. Es la única solución, por eso este tópico tan importante es tan importante para nosotros, entender que si no hacemos la voluntad de Dios, el resultado de eso será la muerte, porque Dios quiere vida, pero el enemigo quiere arrebatarnos y quiere darnos la muerte. Y cuando desobedecemos a Dios, nos colocamos bajo la dirección y en las trampas y bajo el dominio del enemigo, que nos llevará a lo que dice el Evangelio de Juan, ¿no? El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y precisamente, pastor, hablando de eso, cuando pues ellos desobedecen, empiezan las consecuencias, empiezan a discutir entre ellos, a echarse la culpa, empiezan a ver cómo la naturaleza empieza a deteriorarse también, la muerte de algunas flores, viene el sacrificio del primer animal, ¿verdad? Ellos tienen que sacrificar y entender que representaba a Dios mismo, que tendría que venir a pagar el precio de su error. Claro. ¿Iba a mencionar algo, pastor, usted allí? Sí, expresando que cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15 al 21, mirando el tópico encontramos algo interesante en el mismo capítulo 3, versículo 9. Cuando Dios hace una pregunta, mírelo tan bonito en medio del capítulo, porque notamos algo interesante. El capítulo 1 y 2 habla todo de maravilla, Dios crea todo perfecto, todo es bendición, todo es agradable, pero cuando comienza el capítulo 3 empieza la tragedia. Pero en medio de la tragedia, qué tan interesante esto, que aún en el momento más oscuro de nuestra vida, en el momento de más tristeza y aflicción, es cuando la luz de Cristo puede penetrar en nuestro corazón. Y es por eso en el capítulo 3, versículo 9, Dios hace una pregunta. Cuando ellos están en confusión, echándose la culpa uno al otro, están confundidos y perdidos, Dios hace una pregunta tan bonita, los busca. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? Así es. ¿Dónde estás? Ahora, cuando Dios hace esa pregunta de ¿dónde estás tú?, ¿qué significado, qué connotación puede tener? Lo primero que encontramos es que Dios quiere dialogar con ellos. Cuando el pecado llega sobre nosotros, nos ocultamos y nos desaparecemos de la presencia del Señor. Pero Dios dice, no importa que hayas caído tan bajo, ven. Y mismo Isaías dice, vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, fueren tan oscuros, pueden ser como la blanca nieve. Entonces Dios dice, vengan, ¿dónde están? Vengan, que quiero nuevamente darles otra oportunidad, quiero dialogar con ustedes. En segunda instancia, ¿dónde estás tú? Le está diciendo, yo tengo mi gracia, la gracia de Cristo, de mi Hijo está dispuesta para ustedes. Y la otra actitud, ¿dónde estás tú?, es para que ellos puedan conocer, como usted lo dijo hace un momento, pastor, la magnitud del error. Si no reconocemos nuestros errores, si no reconocemos nuestros pecados, Dios no puede hacer nada por nosotros. La única manera de que Cristo pueda hacer un cambio en nuestra vida es cuando reconocemos nuestros pecados.
nos acercamos a la gracia de Cristo y comenzamos a entablar un diálogo con Él. Ahora, el pecado nos ha llevado, como decía hace un momento, pastor, culparnos unos al otro. Jesús se presentó. Y entonces allí en el capítulo 3, versículo 15, cuando encontramos que ellos aparentemente se colocaron sus vestidos, Dios dijo, no es la vestidura humana, es mi vestidura. Entonces Jesús ahora utiliza las vestimentas que Él mismo otorga. Así ¿Y por qué un cordero? Porque en San Juan 1:29, cuando Jesús se viene acercando al Jordán para que sea bautizado por Juan, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que esas palabras son tan bonitas. No importa, pastor, cuánto hayamos caído, cuán oscuro estemos en nuestro caminar, hoy Dios nos dice, aquí estoy para entablar un diálogo contigo en este mundo lleno de pecado y de maldad, para restaurarte a través de Cristo Jesús. Así es, pastor. Y en ese mismo momento de la caída del ser humano, da una promesa de salvación, versículo 15 de Génesis 3. Perfecto. Que pondría enemistad entre la mujer, o sea, Eva y su descendencia, que vendría a ser más adelante el pueblo de Dios y la iglesia, y la simiente de Satanás. Diciéndole a Satanás que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, ¿verdad? Mientras que la serpiente solamente le haría un daño, pero en el talón. Hablando de que habría victoria para el pueblo de Dios y que al final de este gran conflicto, Dios será vencedor. Amén. Pastor, gracias por la compañía, gracias por este momento bonito de profundizar y darnos cuenta que aunque pecamos y hay muerte, hay esperanza. En Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vamos a orar para agradecer a Dios por este regalo. Eterno Dios, gracias por traer al Pastor Jorge a acompañarnos, a conocer un poco más de tu palabra. Gracias porque nos has recordado, Señor, que aunque nuestras malas decisiones nos han llevado a equivocarnos, a caer en una condición a veces de rebelión contra ti y contra tu plan de bendición para nosotros, en Jesús hay esperanza. Que aunque el destino final de nosotros es la muerte, gracias a la bondad del cielo, si nos aferramos al plan de Dios y de salvación, hay un futuro maravilloso de esperanza y vida eterna. Amén. Permítenos, Señor, dejarnos guiar siempre por tu palabra, y cuando el enemigo venga a tratar de engañarnos, leer tu palabra, acordarnos de lo que ella dice y contestar con una así dice el Señor. Amén. Protégenos de las diferentes formas en que el enemigo busca engañarnos, y que la luz tuya brille en nosotros y a través de nosotros pueda brillar para quienes nos rodean. Amén. Bendice a quienes nos ven y nos escuchan, que tu paz sea con ellos, que los protejas para nunca caer en los engaños del enemigo y para juntos compartir el mensaje de esperanza directamente de tu palabra a otros. Nos dejamos en tus manos de amor y todo lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, y gracias a ustedes. Les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.